Este, ah, Como les decía la otra vez de que pues les agradezco que se estén esforzando, que sigan viniendo. Eso a mí me ayuda también, me anima. Y, y que juntos podamos seguir aprendiendo, viendo cómo poder trabajar mejor en, en la obra del Señor. Y ese es el propósito de esta clase. Esto es lo que estamos haciendo. Bueno, rápido, así. Bueno, así vamos a tener tiempo hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuál es nuestro mensaje respecto al pecado, cómo debemos dar ese mensaje, cómo podemos hablar con las personas con respecto al pecado. ¿Cómo mira Dios al pecado? ¿Cuál es la visión de Dios con respecto al pecado? ¿Cómo miramos nosotros el pecado? ¿Y cómo ve la gente el pecado? Y decíamos de que es importante saber también algo relacionado sobre el pecado, porque no todos tienen la misma idea sobre el pecado. Vimos algunos que tienen una idea diferente acerca del pecado. Está el caso de los ateos, que ellos, pues, como ellos no creen en Dios, pues entonces no creen en el pecado, no tienen idea del pecado, porque para ellos se peca o el pecado solamente contra Dios. Entonces, al no existir Dios para ellos, entonces no existe el pecado también. Y hedonismo, bueno, ya está aquí, que busca solamente satisfacer el deseo propio, busca la manera de ser feliz, sin importar muchas veces si lo que hacemos le afecta a las otras personas, sino que se enfoca solamente en el placer de uno, en uno disfrutar. En la ciencia cristiana, la evolución es algo interesante acerca de la... Tal vez creo que estos no, al menos creo que por aquí a lo mejor no se mira mucho, o al menos no nos ha tocado toparnos con uno de ellos, pero en la escuela, creo más con los hijos, ahí sí, hablando acerca de la evolución. Creo que ahí sí es interesante si uno se pudiera meter un poco más para poder hablar con los hijos sobre eso. ¿Cuál es la idea que tiene la evolución sobre el pecado? Y algo que estábamos mirando era de que la evolución mira el pecado simplemente como algo que está dentro de nosotros, el instinto animal que está en nosotros. Como sabemos, la evolución cree que venimos del mono. Entonces, cuando nosotros pecamos o hacemos algo malo es a causa de nuestro instinto. Entonces, es interesante ver eso. Pero ellos de alguna forma tienen su definición en el pecado, ¿no? Pues es eso, o sea, para ellos tal vez no existe el pecado en sí, porque es eso solamente, o sea, el pecado para ellos es el instinto, digamos, animal, el instinto animal. Si una definición tal vez sería, perdón, sería eso. Si buscamos una definición para una definición de pecado dentro del evolucionismo, creo que es eso, el instinto animal. Pienso que sería esa la definición. Okay. Pero sería bueno entonces como buscar más, ¿no? Oh, sí. Sería, porque, pues como usted dice, ¿verdad? Quizás acá en el valle nosotros quizás nunca lo hemos visto o quizás nunca lo vamos a ver, pero es bueno de que nosotros tengamos ya eso en nuestras mentes, y cuando se da la oportunidad ya el conocimiento ya lo tenemos ya almacenado. Sí, y es importante, por eso les decía de que estos solamente son como el curso es solamente sobre evangelismo, pero es bueno tener como lo esencial sobre esos temas. Y cuando uno habla acerca del pecado, y al encontrar todo eso, saber cómo responder. Y les decía de que más en las escuelas, cuando hablamos de evolución, sería más en las escuelas. La ciencia cristiana, digo que el hermano, una de las hermanas de Oscar, parece Gabriel,
está dentro de esa creencia. Entonces ellos tienen una definición distinta sobre el pecado. Por eso, y eso es importante, cuando nosotros, y estaba mirando, hay unas recomendaciones que da ahí el libro, cuando habla también acerca, creo que del pecado, o de cómo ayudar, de tratar de hacer una lista de los textos, que uno, para ciertas ocasiones o con ciertos temas, y de esa manera nos ayuda a nosotros para poder responder o para poder contestar o ayudar a las personas. Y hablando acerca de la definición de los pecados, mencionaba lo que dice ahí el ateísmo. Y este es otro libro, y esto digo que solamente es importante, o sea, si uno se pudiera meter más o conocer lo básico, lo fundamental de cada uno de los temas que hemos estado mirando, sería mejor. Por ejemplo, la otra vez hablábamos también acerca del espíritu, o sea, uno de los temas fue el espíritu, o de los que hemos hablado. Lo otro es el pecado. Cuando uno habla la cristología también, cuando uno habla acerca de Jesús, si uno conoce a Jesús, quién es Jesús o quién fue Jesús. Y eso solamente es para ir metiéndose en investigar, o que uno, a que nazca en uno ese deseo de poder aprender más, de poder investigar más. Y aquí este es otro de los libros que, este es apologética, y apologética solamente es la defensa de la fe, cómo defender la fe. Y en este libro habla un poco acerca del ateísmo, o da algunos de los argumentos por qué el ateísmo no es algo, digamos, razonable, o no se puede confiar en el ateísmo, cuáles son los puntos negativos del ateísmo. Entonces, en este libro pues trata un poco de eso, trata acerca de la Biblia, también qué tan confiable es la Biblia, por qué podemos confiar en la Biblia, en los personajes de la Biblia, acerca de Jesús, su resurrección y todo eso. Entonces, en este libro habla un poco del ateísmo. Y como eso digo, son solamente maneras como uno puede ir entrando, ir metiéndose en esos temas. Hay otro libro que traigo que es acerca en sí de Jesús. Y como de esos, solamente los traigo para que los traten o si usted quiere leer más o quiere aprender más de otros temas, ir metiéndose en otros temas. Este solamente es uno de los tantos libros que hay. Dios es Jesús de Nazaret, y aquí habla sobre eso, sobre Jesús, su deidad, su humanidad, existió, no existió, todo eso, y quién fue. Entonces, para ir metiéndose más y conociendo un poco más, son algunos libros que nos pueden ayudar. ¿Algún comentario o algo de lo que se les haya quedado de la semana pasada? ¿O una pregunta sobre algo? Hermano José, fíjese que yo estaba viendo, ¿cómo se llama? Un debate entre un profesor versus alumno, en donde este alumno era cristiano y el profesor era ateo. Y entonces este profesor estaba tratando la manera de inyectarle a sus alumnos que Dios no existe. Sí. Entonces este alumno decía que Dios sí existe. Entonces este profesor le decía, bueno, si tú dices que Dios existe, compruébalo. Entonces él preparó su clase para la siguiente semana, y él trató la manera de hacerle entender a él con todo lo que él ya había estudiado, que Dios sí existe. Entonces al final él decía, no, y que es que tú no me vas a convencer de que Dios sí existe, porque Dios no existe. Y el profesor estaba tan furioso y hasta lloró. Entonces le dijo al alumno, ¿por qué llora? Le dice.
¿usted cree en Dios o no cree en Dios? No, yo no creo en Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios me quitó lo que yo más quería, decir. Entonces le dice este muchacho, le dice, si usted dice que Dios le quitó lo que usted más quería, entonces ¿por qué dice que Dios no existe? Entonces ahí como que él ya se quedó un poco dudoso, pues, ¿verdad? Entonces al ver yo todo eso, pues llegué a una pregunta. ¿Será que el ateo nace o se hace? Es bueno cuando uno mira esos tipos de debates, o cuando uno mira documentales o cosas así, y no solamente sobre Dios. Venía pensando en a veces como algunos de los debates que yo he mirado, y digo de que como que a veces como que me agarra por temporadas. A veces me agarro viendo debates acerca de Dios, a veces me agarro viendo como que por un tiempo me meto mucho o escuchar como debates acerca. Estuve en un tiempo escuchando acerca de debates acerca del homosexualismo, se nace o no se hace. Entonces como que a veces me agarra como que por temporada, no sé. Pero es bueno cuando uno mira esos debates, porque ahí es donde uno va aprendiendo los argumentos, va conociendo los argumentos, cuáles son los puntos de vista que cada uno tiene. Y no recuerdo si Armando Alducin dice de que, y la mayoría, pienso que el ateo en sí no nace, o sea, porque todos tenemos la idea de un Dios. Y estaba leyendo también de que todos, y de hecho no recuerdo si ahí en el libro dice de que, sí, lo mencionaban la otra vez, de que el ser humano, el hombre es religioso en sí. O sea, la religión, uno busca a un creador, uno busca a Dios. O sea, dentro de nosotros está eso de buscar a Dios, de buscar a alguien superior. Entonces, el problema, o uno de los problemas tal vez de los ateos, no es que no crean en Dios o que estén ellos convencidos de que no existe un Dios, sino que muchos de ellos es por algún problema que ellos tuvieron. Casi la mayoría, y lo que decía Alducin parece que es eso, más el problema. Por eso, o sea, como eso de que, bueno, es que si Dios existe, ¿por qué dejó que mi mamá muriera, que mi hijo, que mi hermano? O si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay niños pobres? Si Dios existe. O sea, y eso no es un argumento o algo que uno pueda como aprobar y decir que Dios no existe por eso. O sea, eso. Y lo que uno dice, bueno, es que si tú dices de que Dios no existe porque hay pobreza, o sea, no estás negando que Dios no existe. Lo que estás cuestionando es por qué actúa Dios así. O sea, no que no existe, sino por qué actúa así. Y eso no tiene que ver con que Dios exista o no. Entonces, el que alguien diga de que Dios no existe porque hay pobres o porque hay enfermos o porque hay maldad, pues no es un argumento válido en sí, porque eso no tiene que ver con que Dios exista o no. El mismo Jesús dijo, hablando de los pobres, a los pobres pues siempre los van a tener ahí, o sea, los pobres siempre van a estar entre ustedes. Entonces, el que haya pobres no quiere decir que Dios no exista, no tiene que ver con que Dios exista. ¿Cómo uno puede ver algo sobre la existencia de Dios? Y ahí es donde entra esto. Los argumentos. Y esto bueno, aquí trae muchos argumentos. Y uno de los argumentos cuando uno trata de defender, digamos de alguna manera la existencia de Dios, pues es el argumento que le llaman cosmológico, o sea, la creación, el universo, cómo fue creado el universo, cómo se mantiene, cómo se sostiene, cómo comenzó. O sea, lo mencionaba el hermano la otra vez acerca del Big Bang, cómo de una explosión puede salir algo, como algo ordenado, cómo de un desorden puede salir algo ordenado. O sea, no tiene sentido, no hay lógica. Y ahí es donde entran todos los argumentos, el argumento de la creación. Cuando vemos todo el planeta, cómo está creado todo el planeta, cómo fuimos creados nosotros, cómo se sostiene todo,
ahí es donde uno mira también, bueno, y es lo que dice Romanos, de que la misma creación, o sea, da testimonio del poder de Dios, de quién es Dios. Entonces, cuando vemos todos esos argumentos, esos son argumentos que prueban la existencia de Dios. O sea, porque no estamos atacando, digamos, la actitud, sino estamos atacando o argumentando en sí la existencia. No es lo mismo a que me digan de que yo soy malo, a que yo no exista, a que yo no exista. Entonces, ahí es donde entran todas esas diferencias y esos son los puntos que uno tiene que ver en cuanto a si Dios existe o no existe. No es lo mismo atacar la existencia de Dios que atacar el actuar de Dios. Sí, porque ya casi todos los alumnos ya estaban totalmente convencidos de que Dios no existía por la simple teoría de este catedrático. Pero ahora ya al comprobar ese alumno que Dios sí existía, pues todos se levantaron y dijeron que sí estaban apoyándolo a él, pues de que sí Dios existe. Sí, y no recuerdo si en este libro dice de que no hay, en sí no hay un ateo, no hay un ateo, digamos, genuino o uno que sea verdaderamente ateo, porque para que alguien pruebe que Dios no existe, pues tiene que investigar todo y tiene que ir fuera del universo para buscar a ver si por allá hay Dios. Entonces un ateo verdadero o que sea verdaderamente ateo en sí no existe. Y hay varios tipos de ateos también, entonces, y hay otros también que se dicen que son ateos, pero pues no tienen ni idea de lo que es ser un ateo, ¿no? Está como aquel católico que predica, hay unas tonterías que dice. Sí, hay unos que dicen que no, yo soy ateo, pero pues no saben ni lo que es un ateo, ¿no? Famoso en YouTube ese católico que leo. Rafael Díaz, Ese pobrecito no tiene ni... Pero es bueno, o sea, pero es bueno cuando uno mira ese tipo de personas, Sí, ¿no? porque, o sea, uno conoce los argumentos, los puntos que ellos tienen, y en base a lo que uno sabe de ellos, a sus puntos, uno va a la Biblia, uno investiga, y cuando uno se encuentra, uno puede hablar con alguien más, y saca esos puntos, uno ya sabe cómo responder, o uno ya va preparado con lo que puede salir la otra persona. Y por eso digo que es bueno ver como ese tipo de debates, porque ahí es donde uno conoce, o sea, y sabe en qué ellos creen, y pues uno ya va a saber cómo poder responder a eso. Entonces por eso es importante, es bueno cuando uno mira ese tipo de debates. Hay Dante Urbina, creo se llama uno, y él también es católico, pero al menos unos debates que he mirado de él es acerca de creacionismo. Él es católico, pero tiene debates con ateos acerca de la creación. O sea, y ahí es donde uno, no porque sea católico, uno lo va a desechar, porque los argumentos, o sea, él cree en la creación, él cree de que Dios creó la tierra, el universo. Que cree en el catolicismo pues ya es otra cosa, pero los argumentos que él da acerca de la creación es lo que uno puede aprender para poder responder cuando uno habla acerca de la creación. Bueno, vamos a entrar con el tema ya para o algo más, algún comentario o preguntas. Ahorita como que me descontrolaron el horario porque he dicho que me iban a dar no menos horas, sino las 8 horas, pero siempre me están dando más y como que me descontrolaron ahí. Comentarios, preguntas de la clase pasada o de lo que hayan leído ustedes. Para mí es bueno esto y pues me gusta lo que estoy haciendo y creo que estoy aprendiendo porque no es lo mismo cuando una predicación, que una enseñanza, un estudio, a dar una clase, es diferente a dar una clase. Entonces, pues yo no he dado clases y aquí es donde estoy aprendiendo también. Trato de buscar la manera de que
uno pueda aprender más, pueda conocer más. Algo que a mí como que no, sí me ayudó. O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes es lo que yo he visto, cómo lo hacen en otras iglesias o en otros estudios que yo he mirado aparte. Porque digo, si podemos leer solamente el libro y podemos hablar del libro, pero no tiene mucho, si usted ya lo leyó, entonces venir a leerlo otra vez, pues como que no. Entonces pienso que si ya lo leyó, pues lo que hago es traer algo aparte, y así uno va aprendiendo más. Lo que estoy tratando también es de no darle toda la información, o no darle mucho para que nos quememos el cerebro. No, para que no, o sea, para que trate de agarrar más, porque si doy toda la información o todo lo que traigo, a veces a lo mejor no se le queda todo, entonces trato de que se les quede algo. Bueno, pues yo pienso, ¿no? A mi pensar que un ateo se crea pues a falta de respuesta, ¿no? Porque como el ejemplo del profesor que decía mi tía, su mamá tenía cáncer, entonces pensó en Dios, en una respuesta, y viendo que una respuesta no dada por alguien que pensaba que sí, simplemente es obvio que uno piensa que no haya ninguna existencia. Y otra de las cosas que, no sé si, hay un científico que acaba de morir, Stephen Hawking. Él decía, ¿no?, que de aquí a 50 años que la Tierra iba a dejar de funcionar, que por cómo los seres humanos la están maltratando, y que nos tendríamos que ir a vivir a otro planeta. Entonces yo digo, ¿por qué otro planeta? Si Jesús o Dios cuando formó este planeta. Yo no encuentro en la Biblia que diga, pues, y también hizo Marte, le hizo cielo, tierra, o hizo la luna. O sea, ¿por qué gente tan mal de la cabeza que creen las teorías tan tontas que dijo, por ejemplo, este hombre, ¿no? Pero ahí es donde entra lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos hablar con esas personas? Bueno, y eso tiene que ver más tal vez con apologética, con defender la fe. Pero lo que hemos estado viendo en el libro de evangelismo es eso, cómo tratar con las personas que no creen, o sea, cómo llevarles el evangelio, cómo de alguna manera entablar esa conversación y llevarlos a Cristo o traerlos a Cristo. Y o sea, por eso hay muchas cosas que uno puede ver cuando uno habla sobre eso. Tiene que ver algo que estaba mirando también en el otro libro, es acerca de la cultura. Uno tiene que ver con la cultura. Mirábamos la otra vez acerca de conocer también las personas, sus necesidades, su espiritualidad, en qué creen en algo, no creen en nada. O sea, todo eso uno tiene que ver cuando uno va a evangelizar, cuando uno va a hablar a una persona acerca del pecado, acerca de Dios. Uno tiene que tener en cuenta todo eso. Porque tal vez uno tiene la idea de que la gente ya cree en Dios y sabe del pecado, pero no. O sea, hay gente que sí, pero hay gente que no sabe, que no cree en Dios. Hay gente que tiene otra idea, como decíamos la semana pasada, tiene otra idea, una idea aparte del pecado. O sea, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar con esas personas? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas clases. Y tratar de dar alguna respuesta. De hecho, no recuerdo si en este libro o en el otro dice de que hay muchas preguntas, y sí, mucha gente se aleja de Dios o no quiere saber de Dios por las preguntas que tienen. Muchas veces no encuentran la respuesta, o uno no sabe cómo responderle, qué responderle a esas personas, a su pregunta, a sus necesidades, a lo que estén pasando. Uno no sabe cómo ayudarlos, y como no tienen esa respuesta, pues entonces tal vez llegan a esa conclusión. Bueno, entonces Dios no existe, entonces tengo que ver yo la manera de sobrevivir o de buscarle, porque uno no sabe cómo ayudar a esas personas. Por eso el apóstol Pedro dice de que tenemos que estar preparados nosotros para poder responderle a esas personas. Y digo, es lo que tratamos de hacer con estas clases. Vamos a ver sobre el capítulo 6, vamos a entrar ya a la clase, al libro.
Página 65. Ya vamos ya en el... ¿65? No, es el 6, el capítulo 6. Sí. Es que creo que como la otra vez no miramos este capítulo y como que me pierdo. Sí es el capítulo 6, nuestro mensaje de salvación. Nuestro mensaje de salvación. Y les decía de este libro, porque como este libro habla acerca de Jesús, y algo que dice este libro es de que el escritor, de que en sí, o sea, todo nuestro mensaje es Jesús. Él es nuestro mensaje, de quien hablamos, a quien presentamos, de quien vamos a hablar a las personas, es de Jesús. Entonces, si vamos a hablar a las personas de Jesús, pues tenemos que conocer quién es Jesús, quién fue Jesús, qué hizo Jesús. Entonces tenemos que conocer lo básico acerca de Jesús. Existió o no existió, o si uno pudiera ya meterse en esos puntos, argumentos, estaría bien también. Pero sí conocer lo principal acerca de Jesús, porque Él es nuestro mensaje. Y dice este escritor de que él no solamente es el mensaje, Él no solamente es el mensajero, sino Él es el mensaje. Cuando leemos la Biblia habla de Jesús y Él viene hablando aún de Él mismo. O sea, por eso dice la Biblia de que el verbo, la palabra se hizo carne. O sea, dice que cuando uno estudia a Jesús o cuando uno mira a Jesús, uno estudia a Dios, conoce a Dios. Y de hecho es lo que dice la Biblia, Jesús es la revelación de Dios. Por medio de Jesús podemos conocer a Dios, pero si no conocemos a Jesús, por eso es algo que dice este escritor. Si nosotros no conocemos a Jesús, no vamos a conocer a Dios, no podemos conocer a Dios. Para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús. Para conocer a Jesús tenemos que conocer la Biblia. O sea, porque donde vemos de Jesús, donde podemos aprender de Jesús, pues es en la Biblia. Pero si no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no vamos a conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, no vamos a conocer a Dios. O sea, ¿no? Es como esa cadenita. Y por eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque Él es, no solamente dice, Él no solamente es el mensajero, sino Él es el mensaje. Él es de quien habla el mensaje. Por eso tenemos que conocerlo a Él. Cuando comenzamos habíamos dicho de que el evangelismo es plan de ¿quién? De Dios. El evangelismo es plan de Dios. El evangelismo no es plan del hombre o no es deseo del hombre, no es iniciativa del hombre, sino que el evangelismo tiene que ver con Dios,